En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Buen día, amados hermanos. Estamos muy contentos porque una vez más estamos juntos para meditar en la palabra del Señor. Vamos a continuar estudiando en el libro de los Salmos el tema la fidelidad de Dios. Y hoy nos corresponde estudiar, meditar en el Salmo número 120. Hagamos una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente juntos con un corazón dispuesto a estudiar tu palabra y también dispuesto para recibir la enseñanza y ponerla en práctica. Espíritu Santo, bendícenos con tu maravillosa presencia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer entonces el Salmo 120. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Vamos a meditar entonces en el Salmo número 120. Este Salmo número 120 hace parte de 15 salmos llamados cánticos graduales que van del 120 hasta el 134. Y dicen los eruditos bíblicos que eran canciones que los israelitas cantaban camino a Jerusalén cuando subían de los diferentes lugares del mundo donde ellos vivían para celebrar las 3 fiestas judías, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Dicen que camino a Jerusalén cada día cantaban un salmo de estos 15, hasta que llegaban a Jerusalén. Y estos salmos fueron llamados cánticos graduales, de ascenso o cánticos de los peregrinos. Vamos a meditar entonces en el Salmo 120. En primer lugar vemos que el salmista, el peregrino, camino a Jerusalén, le canta a Dios de esta manera. Leamos el versículo 1. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Muy seguramente el escritor bíblico está testificando que en sus batallas y problemas que lo afligían, confió en Dios, y de él recibió la protección, el cuidado y la victoria. Qué bueno poder aprender que en nuestras angustias, temores e inseguridades podemos clamar, pedir a nuestro Dios y estar seguros que Él nos escucha y nos responde. Los problemas de la vida, la persecución de enemigos, las enfermedades, los conflictos de familia, las necesidades materiales y todo aquello que nos aflige y nos angustia, podemos ponerlo sobre Cristo y confiar en Él. El apóstol Pedro nos da un buen consejo. Leamos en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por supuesto que para confiar en el Señor Jesús y poner nuestras cargas sobre Él, hay que tener un corazón humilde, de poner toda suficiencia y soberbia para aceptar que solo Dios puede ayudarnos. Dios cuida de sus hijos, de su pueblo. En Él y solo en Él debemos confiar. En segundo lugar, meditemos en aquello por lo cual el salmista había pedido a Dios. Versículo 2. Le dice el salmista al Señor, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Cómo es un labio mentiroso y una lengua fraudulenta? Es la lengua de personas que hablan mentiras y proponen fraudes contra nosotros. Es aquella lengua que nos miente y miente de nosotros. Es la lengua que declara falsos testimonios de nosotros y que planea hacernos daño. Leamos algunos textos en los Salmos. Leamos el Salmo 41:6.
Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Salmo 62:4. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Salmos 144:11. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Son esas lenguas que traen engaño y mentira, las cuales, amando la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón, las lenguas que hablan vanidad y falsedad. El escritor, el cantante, el peregrino, clama a Dios que lo guarde de esa clase de lenguas perversas y criminales. Nosotros debemos orar confiando en nuestro amado Señor y Dios, que nos guardará de la lengua mentirosa y fraudulenta. Leamos en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 16 y 17, y luego el 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En tercer lugar, el salmista confronta a los de lengua mentirosa, engañadora y fraudulenta. Leamos los versículos 3 y 4. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Encontramos ahora al escritor, al cantante, preguntándole a la lengua engañosa y mentirosa: ¿cuál es el beneficio que recibes al mentirme y al engañarme? El de lengua mentirosa y fraudulenta podría responderle de esta manera: siento gusto en hacer daño, en salirme con lo mío. Siento una satisfacción en dañar, en dar un falso testimonio y de mentir y al final reírme. Definitivamente sí hay resultados. Son resultados perversos, egoístas y placenteros, pero que luego se convierten en consecuencias devastadoras y trágicas para todos aquellos que siembran con la mentira daño y muerte. Y esto quiere decir que lo que siembran, lo cosechan. Dice el versículo que la lengua mentirosa, engañosa y fraudulenta es como saetas o flechas en manos del valiente, es decir, dan en el blanco, hacen daño y matan. También las describe como brasas, como fuego que quema para irritar y consumir lo que abrasa. En cuarto y último lugar, encontramos que el escritor nos cuenta cómo se vive entre los mentirosos, engañosos y fraudulentos. Versículos 5 al 7. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Hay 2 términos aquí que debemos aclarar: Mesec y Cedar. El salmista nos dice que mora en Mesec y habita entre las tiendas de Cedar. Mesec es mencionado en Ezequiel 27:13, 32:26 y 39:1. Fue un pueblo bárbaro y pagano, asentado en un territorio distante de Israel. Cedar es un lugar asociado con tribus nómadas en las tierras que rodean a Israel, y este es mencionado en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 1, versículo 29, como un hijo de Ismael, cuyos descendientes son los pueblos árabes, enemigos de Israel. En Isaías 21, 13 al 17, Cedar también es mencionado como un pueblo árabe sobre quien Dios determina destrucción. Así que el lugar donde vivía el salmista no era un buen lugar. Vivía en medio de pueblos paganos que no reconocían a Dios y que por supuesto le hacían la guerra. Es posible que él se había acostumbrado a vivir en medio de ellos, pero sufriendo la persecución y la guerra por causa de su fe en Dios y por ser israelita. Todo esto nos enseña a guardar ciertas buenas distancias de la gente que no teme a Dios. Aprendemos a ser prudentes y a hacer la diferencia como hijos de Dios al tener que estar entre ellos.
Debemos trabajar con ellos y quizá convivir con ellos. No es fácil y tampoco es una experiencia muy buena, pero creamos que Dios nos guardará de sus mentiras, fraudes y engaños. Quizá tengamos que estar con ellos, pero debemos comportarnos como hijos de luz y no de las tinieblas. Si nos hacen la guerra, como lo cuenta el salmista, debemos confiar en Dios. Él y solo Él nos puede guardar y proteger de ellos y de sus acechanzas. Ellos mienten sin temor alguno, planean hacer daño y perjudicar a los hijos de Dios, nos hacen la guerra por causa de Cristo y de nuestra manera de vivir. Nos desafían a ser como ellos y a hacer las obras que ellos hacen. Por tanto, debemos estar de la mano con nuestro Dios, hacer y vivir conforme a su voluntad, siendo hijos de luz en medio de las tinieblas. Debemos tener como cristianos una identidad clara, firme y transparente. Viviendo de esta manera, Dios nos guardará, nos defenderá, nos rodeará con su misma presencia y avergonzará a todo aquel que se levantare contra nosotros, sus hijos. Leamos el Salmo 27, versículos 1 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Concluyamos de esta manera, hermanos. Seamos personas amantes de la verdad. Desechemos siempre la mentira. Dios nos guardará de la lengua mentirosa y fraudulenta. Seamos gente de paz y Dios nos protegerá de los que nos hacen la guerra. Hagamos una oración dándole gracias al Señor por esta su buena palabra. Gracias, amado Dios, porque nos has ayudado a oír la palabra, a entenderla, y seremos respaldados por el Espíritu Santo para ponerla por obra en nuestras vidas. Bendícenos de tal manera que podamos compartir con otros esta palabra y ser bendecidos en medio de la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un buen día para todos. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.